El demonio del pantano habló, y su voz temblaba con incertidumbre mientras reprimía su furia. ¿Ese ataque de hace un momento fue obra tuya? ¿Por qué un demonio como tú anda con humanos? Sukuna soltó una risa desdeñosa. Una vez más, las criaturas de este mundo lo confundían con un demonio. Al segundo siguiente, su figura desapareció de la vista del demonio. Para cuando éste registró lo que ocurría, su visión ya daba vueltas sin control. Luego vino un estruendo ensordecedor. El impacto brutal de su espalda contra el suelo le arrancó un chorro de sangre de la boca. Sukuna lo había agarrado por la coronilla y lo había lanzado fuera de su pantano de arte de sangre demoníaca. La fuerza física bruta de aquel golpe casual abrió las heridas a medio curar del demonio, casi reduciéndolo de nuevo a un montón de cubos. Tú. Antes de que pudiera terminar, Sukuna le pisó con fuerza el pecho, hundiéndoselo por completo y rompiéndole todas las costillas. El torrente de sangre que le subió por la garganta le ahogó las palabras. Sukuna frunció el ceño con desagrado al mirar al demonio, con una expresión de pura decepción. Por absurdo que pareciera, Kazumi presenció esta brutal escena y sintió una extraña punzada de lástima por el demonio desnudo. Se dio cuenta de lo absurdo de ese sentimiento. Aquel era el monstruo que había estado aterrorizando su aldea. En verdad, incluso Shinobu experimentó esta sensación tan extraña por primera vez. Esto ni siquiera era una pelea unilateral, no, llamarlo pelea sería generoso. Sukuna simplemente estaba jugando con él. Y probablemente ni siquiera se esforzaba. Todo sucedió tan rápido que el demonio ni siquiera pudo pensar. No tuvo la presencia mental para usar su arte de sangre demoníaca y hundirse de nuevo en la tierra. Lo único que pudo hacer, entre el dolor, fue extender ambas manos hacia el pie de Sukuna en un gesto instintivo de resistencia. Pero antes de que pudiera tocar la pierna de Sukuna, dos cortes invisibles le cercenaron ambos brazos limpiamente a la altura de los hombros. Sukuna se giró hacia Shinobu para confirmar. Dijiste antes que estos demonios nacieron de la sangre de ese tipo. Eso significa que debería tener información sobre ese Musan, ¿verdad? Eso es correcto, pero el cuerpo de cazadores de demonios siempre había intentado extraer información sobre Musan de los demonios. Pero por ciertas razones, nunca había salido bien. Justo cuando empezaba a explicar, Sukuna ya había comenzado su interrogatorio. ¿Has oído? Dime ahora mismo dónde está ese Musan que te convirtió. Mientras preguntaba, Sukuna pisó directamente el pecho del demonio. El demonio tosió una mezcla de sangre y sus vísceras. A través de este contacto tan cercano, finalmente comprendió algo con claridad. La criatura que lo atormentaba no estaba usando un arte de sangre demoníaca. Ni siquiera era un demonio. La revelación lo golpeó. Abandonó cualquier intento de regenerarse y se concentró por completo en usar su arte de sangre demoníaca para escapar. El frío recordatorio de Sukuna resonó en sus oídos. ¡Qué patético! ¿De verdad crees que puedes huir? El demonio se quedó en silencio. Sus movimientos se detuvieron. Se dio cuenta de que el ataque anterior desde el subsuelo había venido de este mismo ser. Incluso si usaba su arte de sangre demoníaca, parecía no haber forma de evitar los golpes de Sukuna. Preguntaré de nuevo. Dime todo lo que sepas sobre Musan. Si Sukuna no hubiera sentido genuina curiosidad por Musan, nunca se habría molestado en mantener con vida a este demonio tanto tiempo. Un demonio solitario tan débil no podía entretenerlo ni satisfacer su deseo de matanza. Al escuchar la exigencia de Sukuna, el demonio no pudo evitar recordar el poder abrumador de Musan cuando fue convertido. Y la advertencia que Musan le había dado, agarrándole el cuello y sosteniéndolo en alto. Las palabras aún resonaban en sus oídos. No se lo digas a nadie. No menciones mi nombre a nadie. Siempre te estoy vigilando. En el momento en que hables, lo sabré. Esos recuerdos hicieron que el cuerpo del demonio temblara sin control. Gritó de terror. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo de ninguna manera. Sukuna lo vio con claridad en un instante. El miedo estaba escrito en todo el rostro del demonio, pero no lo entendía. Musan no estaba cerca de ese lugar. ¿Por qué el demonio estaba tan aterrorizado? Seguramente sabía que no hablar significaría la muerte a manos de Sukuna. Sukuna agarró al demonio por la boca y lo levantó del suelo, replicando sin saberlo lo que Musan le había hecho en el pasado. Incluso controlando su fuerza, casi le rompe la mandíbula. Se escuchó el leve crujido de huesos al quebrarse. La voz de Sukuna era gélida cuando exigió. Pareces tenerle más miedo a ese tipo. Así que me están menospreciando. Apenas terminó de hablar, el corte silencioso se activó, destruyendo todo lo que había por debajo del cuello del demonio. Luego Sukuna arrojó su cabeza a un lado.
Rodó hasta el borde de la sombra de un edificio, justo al lado de los últimos rayos del sol poniente. La mirada lateral del demonio cayó sobre el sol que se ponía. Entendía perfectamente su situación. Si no respondía honestamente a las preguntas de Sukuna, moriría. Inmediatamente. En ese mismo momento. Con su cuerpo nuevamente destrozado, no había posibilidad de recomponerse para una recuperación rápida. La huida ya no era una opción. El pie de Sukuna bajó de nuevo, esta vez sobre su oreja. No dijo nada, solo usó los dedos de los pies para empujar lentamente la cabeza del demonio más cerca del atardecer. El largo cabello del demonio fue lo primero en tocar la luz. Reaccionó violentamente, como una mecha encendida. En ese instante, la sensación visceral de muerte inminente superó al miedo a Musan en la mente del demonio. Para. Te contaré todo sobre ese señor, pero en el momento en que esas palabras salieron de su boca, el demonio se arrepintió. Sintió la sangre de ese señor hirviendo dentro de él. Entonces un brazo grueso brotó de su boca. Estaba cubierto de cicatrices extrañas. Incluso Sukuna se quedó momentáneamente atónito. No esperaba esto. Independientemente de la sensación o la presencia, este brazo era claramente diferente al del demonio. No se sentía como el poder del demonio en absoluto. El brazo se disparó hacia la cabeza del propio demonio a una velocidad cegadora. Pero con un estruendo ensordecedor, Sukuna lo aplastó contra el suelo hasta convertirlo en una masa sanguinolenta. Ridículo. ¿Qué puede hacer un solo brazo contra mí? Sukuna levantó el pie. La palma bajo él ya había sido aplastada desde el centro de su pisada, carne y sangre incrustadas en el suelo agrietado. Pero incluso así, la mano no abandonó su misión. Arrastrando su forma flácida, se extendió una vez más hacia la cabeza de Sukuna para atacar. Esta vez, Sukuna apuntó directamente a la raíz del brazo. La parte superior que conectaba y sellaba la boca del demonio del pantano. Un corte invisible cayó en un instante, cercenando el brazo limpiamente. Luego siguió con una patada, enviándolo volando hacia el atardecer. Bajo la exposición directa a la luz solar, el brazo cortado se retorció y se enroscó como un insecto antes de desvanecerse en el resplandor del atardecer. Musan no le había dado mucha importancia al principio. Algún demonio débil intentando filtrar información sobre él, lo que activaba el mecanismo de erradicación. Pero cuando sintió claramente que la erradicación había fallado, probablemente debido a una interferencia externa, y que el brazo había sido destruido por la luz solar, se dio cuenta de que algo andaba mal. Aún así, el demonio del pantano era demasiado débil. Había recibido muy poca sangre de Musan. A diferencia de las 12 lunas, Musan no tenía una conexión fuerte con él, así que no podía tener una visión completa de la situación. Aún así, transmitió la información aproximada de la ubicación a Susamaru, quien había estado buscando a la misteriosa figura que había matado al pilar. Cuando Sukuna volvió a mirar la cabeza del demonio del pantano, su apariencia había cambiado drásticamente en apenas unos segundos. Parecía haber envejecido décadas en un instante, con una respiración tan débil que parecía al borde de la muerte. Para extraer más información, Sukuna intentó usar la técnica inversa en la cabeza del demonio. Buenas noticias. Incluso contra un demonio en este estado, la técnica inversa seguía funcionando. Malas noticias. Incluso con la efectividad de la técnica, no podía detener el proceso de muerte del demonio del pantano. En apenas unos segundos, la cabeza del demonio del pantano se desintegró por completo ante Sukuna. Sukuna analizó en silencio por qué la técnica había funcionado pero no había logrado cambiar el resultado. Había visto claramente los efectos de la técnica inversa. Pero la carne restaurada era notablemente diferente a cuando llegó por primera vez. Cuando el demonio del pantano apareció por primera vez, su piel era de un blanco pálido enfermizo, del tipo que dejaba claro de inmediato que no era humano. La carne que Sukuna restauró con la técnica inversa parecía mucho más envejecida y menos pálida. Quizás se podría decir que parecía más humana. Sukuna pareció comprender. La técnica inversa restaura basándose en la información del alma. Pero la sangre y el poder demoníaco recibidos de Musan no eran originalmente parte del ser del demonio del pantano. Por lo tanto, quedaban fuera del alcance de lo que la técnica podía restaurar. Y en ese punto, el demonio del pantano ya no podía existir sin ese poder, lo que llevó a este desenlace final. En realidad, desde el momento en que Sukuna atacó al demonio del pantano bajo tierra hasta su muerte y disolución completas, no habían pasado más de unos minutos. Para Shinobu, que observaba como espectadora, fue una experiencia abrumadora. Incluso siendo Pilar, nunca había presenciado algo así en persona. Solo había oído que los demonios que filtraban información sobre Musan eran erradicados.
Hoy era la primera vez que entendía lo que significaba esa erradicación. Después de comprender lo que realmente implicaba convertirse en demonio, incluso Sukuna no pudo evitar comentar que ese tal Musan podría ser peor que Kenjaku. Kenjaku solo hacía pactos con los fuertes y los convertía en objetos malditos. Incluso si quería matarlos, solo lo hacía después de cumplir esos pactos. Pero este progenitor de demonios simplemente creaba perros cuyas vidas tenía completamente bajo su control. Ganar la vida eterna se había convertido en una atadura a largo plazo. Aún así, Sukuna sentía curiosidad. ¿Qué tan fuerte era Musan en realidad? ¿Eso es todo? Preguntó Sukuna sin volver la cabeza, dirigiendo la pregunta a Shinobu. ¿Qué? Shinobu claramente tenía problemas para seguir el ritmo de Sukuna. ¿No hay más demonios? Preguntó Sukuna, molesto. Shinobu finalmente reaccionó y se apresuró a explicar. La mayoría de los demonios actúan solos. No les gusta cooperar con otros demonios y prefieren cazar en solitario. Así que creo que solo había este demonio aquí. Sukuna chasqueó la lengua con descontento. Eso hacía que preparar su baño fuera aún más difícil. Tal vez necesitara cambiar de enfoque, capturar algunos demonios un poco más fuertes y usar su tenaz fuerza vital para extraer sangre para el baño. Para entonces, Kasumi también había comenzado a recuperarse del shock. Tartamudeando ligeramente, interrumpió a Shinobu con un tono acusatorio. Por favor, espere. ¿Dijo que no hay otros demonios? Si lo mató, ¿cómo voy a encontrar a Satoko? Kasumi instintivamente agarró la ropa de Shinobu. Su rostro estaba lleno de confusión y desamparo mientras las lágrimas caían sin control. Normalmente, Kasumi se habría dado cuenta de lo absurdo de su comportamiento. Matar al demonio del pantano había, en cierto sentido, vengado a Satoko. Y sin embargo, ahí estaba, acusándolos y culpándolos por matar al demonio, por destruir su única pista para encontrar a Satoko. Pero ahora, Kasumi no tenía nada. Si incluso el único ser en este mundo que sabía el paradero de Satoko se había ido, ¿cómo podría encontrarla, aunque solo fuera su cadáver? ¿Cómo se suponía que iba a seguir adelante? Habiendo visto demasiado de esto ella misma, habiendo pasado por algo similar, Shinobu no culpó a Kasumi por su grosería. En cambio, lo calmó, pidiéndole que la soltara mientras sostenía su mano suavemente y hablaba con ternura. Señor Kasumi, por favor, sea fuerte. Entiendo cómo se siente. Porque yo también fui como usted. Kasumi se calmó gradualmente, se dio cuenta de su falta de respeto y, entre lágrimas, le pidió perdón a Shinobu. Lo siento. Dije algo terriblemente egoísta. Por favor, perdóneme, lo siento. Sukuna observó la escena entre Shinobu y Kasumi con evidente impaciencia. Entendía exactamente qué drama se estaba desarrollando allí. Simplemente no sentía nada al respecto. Si acaso, era incluso más aburrido que el demonio. Al menos el proceso de matar al demonio del pantano le había proporcionado a Sukuna cierto entretenimiento. Sukuna intervino, instándolos. Oye, ya basta. ¿A dónde vamos ahora? Justo entonces, el cuervo Kasugai de Shinobu llegó junto a ellos una vez más, trayendo un mensaje de Kagaya Ubuyashiki. Shinobu se quedó ligeramente sorprendida. No esperaba que el cuervo regresara con noticias tan rápido. Notó la carta atada a su pata. Justo cuando iba a tomarla, el cuervo habló en lenguaje humano. El maestro dice que lleve a Sukuna a verlo. Al oír esto, su mano se detuvo a medio camino. No esperaba que el maestro le pidiera que llevara a Sukuna a su presencia. Había pensado que el maestro al menos observaría a Sukuna durante un tiempo antes de conocerlo. Sukuna no pareció particularmente sorprendido al oír la palabra maestro. Dada la época y la naturaleza de esta organización de samuráis, tenía sentido. Aún así, sentía cierto interés por ese maestro del que hablaba Shinobu, el líder del cuerpo de cazadores de demonios. Sentía curiosidad por saber qué métodos usaba ese hombre para hacer que los espadachines arriesgaran sus vidas voluntariamente para matar demonios. Shinobu tomó la carta y leyó el mensaje más detallado que dejó Kagaya Ubuyashiki. En la carta, Kagaya Ubuyashiki afirmaba que estaba dispuesto a confiar en el juicio de Kyojuro Rengoku y en la descripción de Shinobu. Tenía la intención de reunirse con Sukuna de buena fe. También mencionaba que Amane Ubuyashiki y otros se oponían a su decisión. Explicó su razonamiento. Solo por la descripción de Shinobu, ya podía suponer el poder abrumador de Sukuna y su capacidad para caminar bajo la luz del día. Eso por sí solo aseguraba que ningún demonio podía compararse con él, tal vez ni siquiera Musan.
Si bien no esperaba que Sukuna se convirtiera en un aliado para destruir demonios, al menos esperaba que Sukuna no se opusiera al cuerpo de cazadores de demonios hasta que su anhelado deseo de eliminar a Musan se cumpliera. Pero Ubuyashiki también admitió que veía una posibilidad de que Sukuna se convirtiera en un aliado, basándose en el acuerdo que Sukuna hizo con Kyojuro Rengoku. Por lo tanto, le pidió a Shinobu que trajera a Sukuna de vuelta y que acomodara sus peticiones tanto como fuera posible en el camino. En realidad, había más cosas que no escribió en la carta. Ya no quería ver morir a más espadachines a manos de Sukuna. Si era necesario un sacrificio para apaciguarlo, Kagaya quería ser el que lo hiciera, ya que ya no podía luchar y no le quedaba mucho tiempo. Al ver a Shinobu leyendo la carta con atención sin responder, e incluso ignorando a Kazumi a su lado, Sukuna se impacientó. Se acercó, arrebató la carta y la leyó él mismo. No le llevó mucho tiempo terminarla. No sintió nada en particular al respecto, aunque su estima por el cabeza de familia aumentó ligeramente. El hombre parecía tener bastante conciencia de sí mismo. La comunicación probablemente no sería demasiado difícil. A través de él, ordenar a los espadachines que recopilaran información sobre las técnicas de respiración sería mucho más fácil. Y con la información de inteligencia que tenían, tanto la preparación de su baño como su búsqueda de Musan avanzarían más rápido. Aunque la carta no contenía nada particularmente sensible, Shinobu no podía tratar a Sukuna como a una persona común. Lo observaba con ansiedad, temiendo que la carta pudiera provocarlo. Después de terminar, Sukuna arrojó el papel hacia Shinobu y comenzó a caminar por su cuenta, hablando mientras avanzaba. Deja de quedarte ahí parada. Vámonos. Shinobu atrapó la carta y rápidamente se puso a su lado. Preguntó con cautela, ¿no vas a descansar aquí primero? Sukuna giró la cabeza, frunciendo el ceño con confusión, como preguntando por qué lo haría. Shinobu, sabiamente, guardó silencio, dándose cuenta de que no había posibilidad de detenerse. Viajarían de nuevo esa noche. Para ser sincera, incluso siendo pilar, la resistencia de Shinobu era muy inferior a la de Sukuna, que parecía no cansarse nunca. Desde que se encontró con Sukuna y peleó con él, aparte del breve tiempo que pasó cambiándose de ropa en la casa segura y la corta parada en la tienda para comer, había estado en el camino sin descanso. Habiendo aceptado las reglas de este mundo, Sukuna dirigió su atención al cuervo que aún estaba posado en el hombro de Shinobu y preguntó, «Oye, ¿dónde están los demonios?» El cuervo inclinó la cabeza. Después de decidir que Sukuna parecía importante tanto para Shinobu como para el maestro, respondió rápidamente. Al sureste. Hay demonios al sureste. Sukuna miró a Shinobu para confirmar. ¿Y bien? ¿Está en el camino? Shinobu no respondió de inmediato. La pregunta de Sukuna la tomó por sorpresa. El hecho de que hubiera preguntado voluntariamente dónde estaban los demonios la dejó momentáneamente atónita. Por un momento, parecía nada más que un espadachín del cuerpo de cazadores de demonios dedicado y trabajador, eficiente para matar demonios, indiferente a todo lo demás, solicitando la siguiente misión inmediatamente después de completar la actual, aparte de su pasado asesinato de pilares, cualquiera pensaría que era un miembro ejemplar del cuerpo. Shinobu sabía que solo era una coincidencia. No era que Sukuna fuera amable o bondadoso. Simplemente, sus objetivos coincidían con los del cuerpo de cazadores de demonios. Los humanos y los espadachines eran demasiado débiles para él, así que centraba su atención en los demonios. Si las posiciones de humanos y demonios estuvieran invertidas, probablemente sería una historia diferente. Pero por ahora, esta situación no parecía algo malo para ellos. Al ver a Shinobu mirándolo fijamente sin responder, Sukuna habló con clara irritación. «Oye. Lo siento mucho. Sí, está en el camino». Volviendo a la realidad, Shinobu se disculpó rápidamente. «Bien», dijo Sukuna, mirando al cuervo. «Vete. Necesito más demonios. Más fuertes». «¿Entendido?» El cuervo lo miró fijamente, pareciendo entender, y asintió. Despegó del hombro de Shinobu y voló hacia el cielo. Cayó la noche. Ocasionalmente pasaban viajeros que regresaban hacia el pueblo. ¿Acaso no habían oído que los demonios habitaban en las montañas durante la noche? Elegir viajar en un momento así. Los espectadores solo podían admirar el valor de Sukuna y Shinobu. Mientras tanto, en el lugar donde Sukuna había matado al demonio del pantano, la demonio de la pelota Susamaru masticaba el cadáver del hombre que una vez se llamó Kazumi. Le preguntó a su compañero, el demonio de la flecha Yaaba, que se arrastraba por el suelo buscando pistas. ¿Puedes verlo? Esta es nuestra última oportunidad para compensar el haber fallado la tarea de ese gran señor. Susamaru se refería a la tarea que Musan les había dado antes. Traer de vuelta al que mató al pilar.
Por supuesto que lo sé. Y come con más limpieza, no me salpiques nada. Yaaba levantó una mano, usando el ojo en su palma para mirar a Susemaru mientras se quejaba. Ya sé, ya sé. ¿Entonces los encontraste? Susemaru se limpió la boca e insistió. Los encontré. Van hacia el sureste. Yaaba miró las flechas en el suelo y respondió a Susemaru con entusiasmo. A través del ojo en su palma, Yaaba divisó a Sukuna y Shinobu desde lejos. Le habló a Susemaru, que estaba a su lado. Parecen dos espadachines del cuerpo de cazadores de demonios. ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? Susemaru agarró la pelota creada por su arte de sangre demoníaca, respondiendo con entusiasmo. Primero, averigüemos quién lo hizo. Luego lo capturamos y lo llevamos para que responda ante ese gran señor. ¿Eh? Yaaba estaba a punto de estar de acuerdo cuando notó algo extraño. Uno de los dos espadachines del cuerpo de cazadores de demonios, el varón, parecía tener dos pares de ojos en el rostro. ¿Qué era eso? ¿Dos pares de ojos? Ningún humano podía verse así, ¿verdad? Al principio, Yaaba pensó que había visto mal. Tal vez el segundo par era solo un tatuaje pintado similar a las marcas negras en su cuerpo. Esa fue su suposición hasta que vio que ese segundo par de ojos se giraba y lo miraba directamente a él. Incluso entonces, Yaaba no se dio cuenta de lo que eso significaba. La misma pregunta que había cruzado la mente del demonio del pantano apareció en la suya. ¿Qué es eso? ¿Es humano o demonio? ¿Qué relación tiene con el cuerpo de cazadores de demonios? Shinobu, ajena a todo esto, simplemente miró a Sukuna, que se había detenido, y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Pero Sukuna no respondió. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su lado. Y de la línea de visión de Yaaba. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue ese hombre? Preguntó Susemaru sorprendida, que estaba a punto de atacar. Justo entonces, tanto Susemaru como Yaaba oyeron una voz desconocida detrás de ellos. Dos demonios esta vez. Ante esas palabras, un escalofrío les recorrió la espalda. Giraron para retroceder, mirando a Sukuna con terror. Susemaru instintivamente lanzó la pelota que tenía en la mano directamente hacia él. Pero Sukuna simplemente levantó la mano derecha con despreocupación, atrapó la pelota y la aplastó. No se enfureció por el ataque. Al contrario, le indicó que Susemaru probablemente era más fuerte que el demonio del pantano. Eso despertó un atisbo de expectativa tanto por su fuerza total como por la de Yaaba, que estaba a su lado. Pero Yaaba ya estaba sudando frío. Como compañero de Susemaru, sabía exactamente lo fuerte que era. Incluso si su ataque había sido instintivo, eso no significaba que fuera débil. Incluso si una de las lunas pudiera esquivar fácilmente esa velocidad, el poder detrás de ella era real. Y sin embargo, ese ataque había sido neutralizado sin esfuerzo. El hombre incluso había aplastado la pelota con la mano desnuda. Aunque Sukuna no mostraba signos de adoptar una postura de combate, tanto Susemaru como Yaaba sintieron un peligro extremo. Ni siquiera podían reunir la voluntad para hablar. Al ver que los dos demonios no hablaban, Sukuna preguntó de nuevo. Por lo que sé, los demonios suelen actuar solos. Y ustedes dos todavía tienen rastros de mi energía maldita encima. Así que me han estado rastreando, ¿verdad? El residuo de energía maldita provenía de que Yaaba había pasado tanto tiempo tirado en el suelo donde Sukuna había activado su técnica, buscando pistas. Obviamente, Susemaru y Yaaba no entendían lo que significaba energía maligna. Pero aún así les impactó que Sukuna hubiera adivinado instantáneamente su intención. La voz de Sukuna se volvió más grave mientras continuaba. Díganme quién los envió. ¿Y cómo sabían dónde estaba? Después de todo, Susemaru y Yaaba eran compañeros. Tomaron la misma decisión. Pelear. Susemaru rasgó su ropa y extendió 3 pares de brazos, cada mano agarrando una pelota. Las venas se hincharon en sus hombros mientras acumulaba poder. Yaaba activó su arte de sangre demoníaca al máximo para apoyarla. Al ver la forma de 6 brazos de Susemaru, Sukuna se divirtió. Incluso su forma verdadera tenía un par menos que eso. Susemaru rugió. Los 6 brazos se movieron al mismo tiempo. 6 pelotas silbaron por el aire casi simultáneamente. Enfrentando el ataque entrante, Sukuna esquivó todas con facilidad. Pero después de que las esquivó, las pelotas cambiaron abruptamente de dirección en el aire, lanzándose hacia él desde 6 ángulos diferentes. Sukuna captó todo. Supuso que esta trayectoria antinatural era casi con certeza obra de un arte de sangre demoníaca. Pero a este nivel, solo era ligeramente interesante. Difícilmente una amenaza para él. Sukuna esquivó las 6 pelotas con la misma facilidad que antes, girando su cuerpo. Pero cuando giró la cabeza para evitar una que se dirigía a su rostro, sintió una fuerte resistencia.
Su movimiento se ralentizó un instante. No tuvo más remedio que levantar la mano para defenderse y aplastar esa pelota por completo. Susanoo y Yaaba ya parecían haber visto un fantasma. Aunque en cierto sentido, realmente vieron un fantasma. Susanoo ya había reformado pelotas en sus manos. Pensando que demasiados proyectiles podrían haber dividido demasiado su poder, preparó solo 2 esta vez. Yaaba no era tan ingenuo. Ya sentía la abrumadora diferencia de poder entre ellos y Sukuna. No era algo que pudieran superar solo con esfuerzo. Su primer pensamiento fue huir. Derrotar a alguien así. ¿Ellos dos? ¿Era eso una broma? Incluso si llevara Sukuna de vuelta, le ganaba la aprobación de ese gran señor, esto ya estaba más allá de lo que podían manejar. Pero entonces Yaaba recordó la aterradora velocidad de Sukuna de hacía un momento, y su confianza se derrumbó. Mientras dudaba, Susanoo ya había lanzado su ataque. ¡Ah! Las 2 pelotas, imbuidas con el poder total de Susanoo, giraron a una velocidad aún mayor hacia el cuerpo de Sukuna. Pero esta vez, Sukuna no esquivó en el lugar. Desapareció al instante, dejando a las 2 pelotas sin objetivo. ¿Qué? Al segundo siguiente, Sukuna apareció directamente frente a Susanoo. En su mano había una espada Nichirin, desenvainada en algún momento sin que ella se diera cuenta. Mientras la hoja caía y cercenaba los 3 brazos izquierdos de Susanoo, la fría voz de Sukuna resonó. Comparado con su habilidad para alterar trayectorias, tu técnica es aburrida junto a ellos. Yaaba ni siquiera podía procesar lo que había sucedido. Esto no era solo la presencia opresiva de las 12 lunas. Era el mismo terror sofocante que estar en presencia de ese gran señor. La sensación de que podía aplastarte en cualquier momento. Sukuna giró la hoja y la levantó en un agarre inverso, cortando desde el estómago inferior de Susanoo hasta atravesarle el pecho. Todo sucedió tan rápido que la sangre que salpicaba en el aire ni siquiera había llegado al suelo. Esta escena eliminó por completo cualquier pensamiento que le quedara a Yaaba de usar a Susanoo para retener a Sukuna mientras él escapaba. Porque ¿cómo podría alguien retener a esta cosa? Al final, Yaaba apretó los dientes y abandonó la idea de huir. Al ver que Sukuna lo miraba, no tuvo más remedio que apostarlo todo a una última resistencia. Yaaba llevó su arte de sangre demoníaca a su límite absoluto contra Sukuna. Flechas se entrecruzaron dentro del cuerpo de Sukuna en diferentes direcciones, tratando de obstaculizarlo. Pero él se movió como si no le afectara, blandiendo su espada. ¿Cómo era posible? Yaaba miró a Sukuna, completamente inmóvil, con puro horror. Forzó cualquier fuerza que le quedara y dirigió flechas hacia la mano con la espada de Sukuna. Nada cambió. La espada Nichirin le abrió el pecho con facilidad justo ante sus ojos. La sangre y los intestinos se derramaron. Todo esto sucedió rápidamente, en menos de un minuto. Cuando Shinobu llegó, lo que la recibió fue la macabra escena de la derrota de Susanoo y Yaaba. Al mirar el rostro sin ojos de Yaaba congelado en estado de shock, Sukuna pudo adivinar más o menos lo que estaba pensando. Habló con tono plano. Ese nivel de arte de sangre demoníaca no funciona en mí. Solo dejé que me afectara antes para experimentar el efecto. En realidad no estaba haciendo nada. ¿Qué? ¿Se había dejado afectar por el arte de sangre demoníaca a propósito? Al saber esto, Yaaba perdió por completo cualquier voluntad de luchar contra Sukuna. Después de todo, su arte de sangre demoníaca de hacía un momento había sido su poder máximo. No importaba lo que hiciera, ese era su límite. Simplemente no había esperanza alguna de victoria. Shinobu consideró sus palabras y luego habló para recordarle. Solo esto no matará a los demonios. Sukuna explicó con calma. No intento matarlos. Al menos no ahora. Incluso mientras lo decía, no dejó de blandir la espada Nichirin, desmembrando y cortando a Susanoo y Yaaba. Incluso siendo demonios, solo tenían una mayor resistencia al dolor, no se volvían inmunes a él. Era precisamente la inmortalidad que se les concedía como demonios lo que los obligaba a sufrir los mismos dolores una y otra vez, como si hubieran caído en un infierno eterno de tormento sin fin. Ante los ojos de Sukuna en ese momento, simplemente estaba probando sus ingredientes. Cortaba de manera que impedía que sus heridas sanaran de forma natural, haciendo que sangraran lo máximo posible. Quería probar si unos pocos demonios más fuertes podían proporcionar suficiente sangre para preparar su baño, reemplazando la necesidad de reunir grandes cantidades de débiles. Shinobu observaba desde lejos con horror. En medio de los gritos de agonía alternos de Susanoo y Yaaba, Sukuna diseccionaba repetidamente sus cuerpos con el rostro inexpresivo. La sangre que fluía ya había teñido el suelo bajo sus pies de un color oscuro y profundo.
A través de los cortes repetidos, Sukuna también notó el efecto especial de la espada Nichirin en los demonios. Su capacidad regenerativa se debilitaba significativamente. Era una pena que no estuviera haciendo esto dentro de un contenedor cerrado. Toda la sangre que se derramaba se desperdiciaba. Aún así, fue suficiente para que Sukuna concluyera que si encontraba demonios de mayor calidad que estos dos, probablemente podría recolectar suficiente sangre para su baño de solo unos pocos de ellos. En cuanto a por qué Sukuna estaba tan obsesionado con preparar el baño, era por lo que pasó con Megumi Fushiguro. Eso lo había vuelto más precavido. No podía permitirse cometer el mismo error dos veces. Nadie sabía cuánto tiempo pasó. Sukuna miró las dos formas deformes en el suelo que una vez se llamaron Yaaba y Susemaru. Solo entonces dejó de blandir la espada Nichirin. Debido a la tortura repetida, las capacidades regenerativas de Yaaba y Susemaru se habían descontrolado. Parecían haber olvidado sus formas originales y ahora crecían como plantas. Ya no podían volver inmediatamente a la forma humana, e incluso su sangre se había vuelto escasa. No es que Yaaba y Susemaru no hubieran querido suplicar piedad por puro instinto de supervivencia. Pero ambos sabían que Sukuna quería información. Decir algo sobre el señor podría significar la muerte instantánea. Así que se vieron obligados a convertirse en dos demonios mudos. Volviendo a la pregunta que hice antes. Díganme quién los envió. ¿Y cómo sabían dónde estaba? Sukuna miró los dos trozos de carne que lentamente intentaban recuperar la forma humana. Fue la orden de ese gran señor Yaaba, respondió con dificultad, respondiendo de inmediato. Como alguien con misofobia severa, su voluntad de sobrevivir había superado por completo su aversión a la suciedad después de ser brutalizado por Sukuna. A su lado, Susemaru se quedó impactada. Gritó acusatoriamente. ¿Has perdido la cabeza? ¿Te atreves a revelar los asuntos de ese gran señor a alguien más? Sukuna no la dejó terminar. Pisó fuerte, aplastándole la mandíbula y la columna juntas. Miró con frialdad a Yaaba, cuyo ojo en la palma miraba la escena con horror. Sigue hablando. Nos ordenó que lo encontráramos a usted, señor. Yaaba dudó y luego cambió el tratamiento. A su lado, Susemaru miraba a Yaaba como si fuera un traidor. Sukuna se frotó la barbilla, pensando. Según la información que tenía hasta ahora y el miedo que estos demonios mostraban hacia Musan, ese tipo probablemente era mucho más fuerte que estos demonios. Dada la arrogancia de estos demonios, Sukuna dudaba que Musan enviara debiluchos así para enfrentarse a él por miedo. Era más probable que Musan no hubiera sentido la presencia de Sukuna en esa área directamente. En cambio, probablemente la había percibido a través de la sangre que les había dado a estos demonios. Eso explicaría por qué envió demonios de este nivel, pensando que podrían enfrentarse a Sukuna. Desde otro ángulo, cuantos más demonios matara Sukuna, más probable era que Musan enviara otros más fuertes, o incluso que viniera él mismo. Habiendo llegado a esa conclusión, Sukuna abandonó cualquier plan de mantener a Yaaba y Susemaru con vida para usarlos como fuentes de sangre junto con futuros demonios. Ya que matar demonios solo atraía a otros más fuertes a su puerta. Sukuna blandió la espada Nichirin de nuevo, matando a Susemaru justo ante los ojos de Yaaba. Luego miró a Yaaba y habló con frialdad. Ahora cuéntame más sobre Musan. No te preocupes, no dejaré que él te mate. A menos que te niegues a hablar. Entonces te mataré yo mismo ahora mismo. Al ver la expresión aterrada y angustiada de Yaaba ante sus palabras, Sukuna explicó con calma. Sé que morirás después de decir algo relacionado con ese tipo. Pero tengo una manera de manejarlo. Si no quieres morir ahora mismo, haz lo que te digo. Yaaba volteó la palma de la mano y miró la espada Nichirin que se cernía sobre su cabeza. Su mente se aceleró. Si no cumplía, su único destino era la muerte, igual que Susemaru hacía un momento. Si revelaba información sobre ese gran señor, también moriría. Pero si este hombre realmente tenía el poder para oponerse a él, ¿podría mantenerlo con vida después de traicionarlo? Mirando la fuerza abrumadora que había demostrado, quizás realmente tenía ese tipo de habilidad. Más importante aún, el hombre que tenía delante claramente no era ni demonio ni humano. Eso debía significar algo. Y Yaaba sabía muy bien que, aparte de confiar en la promesa de Sukuna, no tenía otra opción. Finalmente, justo cuando la espada Nichirin perforó su frente, Yaaba habló apresuradamente. ¿Qué desea saber? ¿Cómo se comunica con ustedes? No es cara a cara, ¿verdad? Sukuna pensó que en esta época, incluso los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios usaban métodos anticuados como los cuervos Kasugai para transmitir información. Los demonios, que parecían ser incluso menos numerosos, respondían demasiado rápido.
Tenía que haber algún otro medio de comunicación. Ese gran señor puede transmitir pensamientos directamente en el Seré. Antes de que Yaaba pudiera terminar, el mecanismo incrustado de Musan se activó. Pero esto era mucho más extremo que con el demonio del pantano. No solo brotó una mano demoníaca de su boca, sino que dos más estallaron directamente de su pecho. En comparación con el demonio del pantano, Yaaba y Susamaru habían recibido sangre de Musan recientemente. El poder dentro de ellos era naturalmente mucho más fuerte. Incluso Sukuna, que aún no comprendía del todo este mecanismo, podía sentirlo. Sintiendo que su fuerza y su vida se desvanecían, Yaaba luchó por levantar una mano hacia Sukuna. Su boca, bloqueada por la mano demoníaca, solo logró emitir un sonido ahogado. Salve. Sukuna se movió. Cortó, cercenando los tres brazos de una vez. Pero eso solo cortó las partes que sobresalían del cuerpo. Las porciones aún conectadas dentro de Yaaba no podían ser eliminadas de un solo golpe. Así que, después de ese corte, Sukuna soltó la espada Nichirin. Presionó una mano sobre la boca de Yaaba, tocando el muñón de la mano dentro, mientras que su otra mano hacía contacto con los muñones en su pecho. Cuando las tres manos demoníacas cortadas reaccionaron y dirigieron su ataque hacia Sukuna por obstaculizarlas, Sukuna simplemente arrastró a Yaaba lejos de ellas. Su objetivo era evitar que esas cosas interfirieran hasta que pudiera extraer más información. Pero la consecuencia de esto fue que, después de que las tres manos demoníacas se detuvieran confundidas, eligieron el objetivo más cercano para descargar su furia. Shinobu. Shinobu se quedó atónita. No esperaba este giro. Se movió rápido, sin intención de enfrentarse a las tres manos. Después de todo, ahora que estaban separadas del cuerpo de Yaaba, se estaban desintegrando visiblemente ante sus ojos. Sukuna ignoró a Shinobu y centró su atención en el demonio presa del pánico. Primero, a través del contacto de sus manos, Sukuna usó un corte de alta precisión para desmenuzar el poder restante de Musan dentro del cuerpo de Yaaba. En el instante en que liberó el corte, esos cortes pulverizaron perfectamente el tejido formado por la sangre de Musan. Luego aplicó rápidamente la técnica inversa, controlando la carne en regeneración de Yaaba para dispersar esa sangre de Musan hecha añicos. A través de su abrumadoramente poderosa técnica inversa, usando la información del alma de un demonio que hacía tiempo que se había transformado, Sukuna forzó la sangre de Musan a funcionar con normalidad, manteniendo a Yaaba en un estado demoníaco incompleto. Escuchando la respiración entrecortada de Yaaba, Sukuna sonrió con desprecio. Así que ese era el tan famoso rey demonio. Controlar la regeneración del cuerpo de Yaaba para someter la sangre de Musan. En este mundo, solo Sukuna podía hacer algo así. Precisamente porque el cuerpo de Yaaba ahora estaba lo suficientemente intacto, incluso con el poder de Musan extraído, la poderosa técnica inversa de Sukuna podía mantener sus funciones corporales sin que se desgarraran por la violencia con la que se resistía el poder demoníaco. Aunque su cuerpo estaba extremadamente débil, incluso hasta el punto de que el ojo en su palma estaba casi ciego, Yaaba seguía asombrado de haber sobrevivido a traicionar a ese gran señor. Realmente sobreviví. Sigue hablando. La fría voz de Sukuna cortó los murmullos de Yaaba. Yaaba habló rápidamente, con respeto y meticulosidad, relatando todo sobre Musan. Al principio, yo y Susamaru el demonio que acaba de matar seguíamos las órdenes de Kibutsuji para encontrar al que mató a un pilar del cuerpo de cazadores de demonios. Pero en medio de eso, recibimos una nueva orden de Kibutsuji directamente en nuestras mentes. Ir al pueblo cercano y encontrar al que mató a uno de sus demonios. Es decir, a usted, mi señor. Sukuna sonrió con desdén. Así que fue la distancia. Ese tipo estaba demasiado lejos para entender toda la situación, así que envió basura como ustedes. Yaaba no se atrevió a hablar. Solo pudo soportar el dolor en silencio y escuchar a Sukuna. Sukuna se frotó la barbilla y continuó analizando para sí mismo. Si todos los demonios están bajo su control, entonces cuando maté a la hermana de ese chico antes, debería haberlo sentido. ¿Hay alguna limitación? ¿O simplemente no me consideró digno de atención en ese entonces? Pero como Sukuna ya no aplicaba continuamente la técnica inversa de alta potencia Yaaba, el poder de Musan en su interior ya no podía sostenerlo como demonio. Su cuerpo llegó rápidamente a su fin. Uguk. Yaaba intentó decir algo más, pero su cuerpo desmoronándose ya no podía sostener el movimiento de su mandíbula. La sangre carmesí se filtraba por cada poro de su piel. Al ver a Yaaba morir con agonía, Sukuna se rió entre dientes. Te lo dije desde el principio. No dejaría que él te matara. Pero si vives o mueres después de eso, es problema tuyo.
Al ver a la agotada Shinobu acercarse corriendo, Sukuna devolvió la espada Nichirin a su cintura con calma. Vámonos. Shinobu podía notar por la expresión de Sukuna que parecía estar de buen humor. Pero con su mentalidad humana común, no podía entender por qué. Simplemente asintió y continuó el viaje nocturno. Oh. Debido al incidente del demonio del pantano, Musan había estado prestando atención a los movimientos de Susamaru y Yaaba. Primero, sintió la muerte de Susamaru. Luego, de Yaaba, sintió la maldición activada por la filtración de información en contra de su voluntad. Al igual que con el demonio del pantano, Musan sintió que su poder estaba siendo interferido. Pero como Yaaba tenía mucha más sangre de Musan que el demonio del pantano, y Musan había estado prestando mucha más atención, esta vez lo sintió con más claridad. No le parecía extraño a Musan que alguien pudiera dominar a esta basura. Pero lo más importante era que sintió que su propio poder era separado después. Una parte parecía atacar algo, mientras que otra parte continuaba funcionando, operando como parte de los cuerpos de esos demonios en lugar de ejecutar la maldición. Esto dejó a Musan profundamente perplejo. Podía entender que esa basura lo traicionara cuando se veía amenazada. Pero, ¿cómo podía el poder que originalmente le pertenecía traicionarlo? ¿Era obra de esos espadachines del cuerpo de cazadores de demonios? Incluso mientras lo pensaba, Musan no podía convencerse a sí mismo. No recordaba cuándo fue la última vez que un demonio antes del monstruo del pantano se había atrevido a filtrar información y había muerto por ello. Esas criaturas hacía tiempo que habían dejado de intentar acciones tan inútiles. E incluso entre los demonios asesinados por los llamados pilares, ninguno había traicionado su información. De hecho, incluso si hablaban, esos espadachines no los perdonarían. La relación era irreconciliable. Y esa basura no sabía nada valioso de todos modos. ¿Quién era ese tipo? Musan pensó con irritación y golpeó la mesa con el puño, hundiéndola profundamente. ¿Podría ser que hubiera aparecido otra existencia como ese hombre? Esa era la única explicación para que esa basura estuviera tan asustada que lo delatara. ¿Era realmente así? En ese momento, Musan aún no se había dado cuenta de que el que mató al pilar y el que mató a sus 3 demonios eran la misma persona. Un día después, por la noche, Sukuna y Shinobu llegaron a Asakusa. El cuervo Kasuga ya había traído información de que un demonio podría estar escondido allí, así que habían ido a investigar. Al mirar las concurridas calles de Asakusa por la noche, Sukuna finalmente sintió el ambiente de una ciudad real, aunque todavía estaba lejos del Tokio que recordaba. En comparación con cuando revivió por primera vez en el cuerpo de Yuji, Sukuna ahora tenía poco interés en matar a la gente común que pululaba por todas partes. Ya no podía obtener placer de actos tan insignificantes como pisar hormigas. Lo que lo excitaba ahora eran los oponentes fuertes, las técnicas de respiración y los demonios. Si este siguiera siendo el mundo de la hechicería, una matanza a gran escala generaría maldiciones. Eso sería mucho más interesante que la situación actual. Pero pensándolo bien, Sukuna también encontraba a los demonios bastante patéticos. Después de todo ese tiempo, seguían escondiéndose en las sombras como ratas en una alcantarilla. Ese nivel de fracaso era algo fuera de lo común. De repente, Sukuna captó un olor familiar. La familiaridad no provenía realmente de Sukuna. Más precisamente, esa familiaridad provenía de los recuerdos del dueño original de este cuerpo, Tanjiro Kamado. El recuerdo de la masacre de su familia era tan vívido que las imágenes y los olores de aquella época habían quedado profundamente grabados en este cuerpo. Incluso con Sukuna al mando, ese recuerdo se despertó al instante. Era ese olor de la casa del chico. Sukuna recordó que la hermana de Tanjiro probablemente había sido convertida en demonio por Musan. Eso significaba que este olor podía ser el de Musan. Pensando esto, Sukuna se movió para encontrar el origen del olor. A diferencia del enérgico Sukuna, Shinobu estaba agotada después de días de viaje ininterrumpido. Se sentó en un puesto de fideo cercano, cabeceando mientras su cabeza casi se hundía en el tazón. Pero al sentir que Sukuna estaba a punto de irse, lo llamó con voz somnolienta. ¿A dónde vas? Oh, solo a dar un paseo. Ya vuelvo. Sukuna respondió con despreocupación. Por ahora, no tenía intención de abandonar a Shinobu. En esta época, contar con su ayuda ahorraba varias veces el esfuerzo en comparación con deambular solo. Siguiendo el olor solo, Sukuna se movió rápidamente entre la multitud. Encontró el origen del olor. La espalda de un hombre. Sin dudarlo, extendió la mano y agarró el hombro del hombre. Musan se giró para mirar al que le agarraba el hombro.
Lo que encontraron sus ojos no fue el uniforme del cuerpo de cazadores de demonios, sino el par de ojos extra en el rostro de Sukuna y las marcas negras en su piel. La primera reacción de Musan fue la ira. ¿Cómo se atrevía un demonio a tocarlo en público sin permiso, y además tan bruscamente? Su expresión se torció en un gruñido mientras miraba a Sukuna. Pero al momento siguiente, sintió que algo andaba mal. Debido a la apariencia de Sukuna, asumió instintivamente que era un demonio. Sin embargo, Musan no sintió ningún rastro de su propio poder en el joven que tenía delante. Pero si no era un demonio, ¿cómo explicar los dos pares de ojos? No podía entenderlo. ¿Qué era exactamente esta criatura? Y entonces notó los pendientes que colgaban de las orejas de Sukuna. Incluso Musan, que normalmente era un maestro del autocontrol, frunció el ceño. Recordó algo de su pasado. Recuerdos de un cierto hombre. Pero ese sutil cambio de expresión no escapó a la atención de Sukuna. Justo entonces, la niña que Musan sostenía habló. «Papá, ¿quién es él?» Antes de que la niña pudiera terminar, Sukuna miró a Musan con desagrado. No le gustaba que lo miraran desde arriba. Levantó la mano y dijo con frialdad. «Tu cabeza está demasiado alta». Al momento siguiente, un corte apareció en el cuello de Musan. Al momento siguiente, un corte limpio apareció en el cuello de Musan. La sangre brotó de la herida. Salpicó naturalmente el rostro de la hija que llevaba en brazos. Cuando ella vio el líquido carmesí en sus manos, instintivamente levantó la vista hacia el rostro de su padre. Además de la horrible herida en su cuello, vio a Musan sujetándose el cuello con una mano y la compleja expresión de shock y furia que deformaba sus rasgos. ¡Ah! Los ojos de la hija se abrieron de par en par. Finalmente entendió lo que le había pasado a su padre y gritó sin control. Pero a diferencia de su hija humana, la mente de Musan estaba completamente en blanco. Lo único que podía confirmar era que en ese instante, había sido decapitado. Eso no era mortal para él. El problema mayor era que no lo había sentido en absoluto. A juzgar por la trayectoria de la herida, el ataque que lo había decapitado sin duda había venido de frente, de la dirección del hombre que lo había llamado. Eso no era un arte de sangre demoníaca en absoluto. Como demonio original, podía afirmarlo con absoluta certeza. ¿Qué había hecho? ¿Qué quería? Los colgantes que colgaban de las orejas de Sukuna se volvían cada vez más notorios en la visión de Musan. Los gritos de la hija atrajeron inmediatamente la atención de los transeúntes cercanos. Pero como las calles de Asakusa estaban abarrotadas, solo los más cercanos podían ver lo que sucedía. Los que estaban más lejos oyeron el sonido, pero no podían ver a través de la multitud. TSK. Molesto. A la queja de Sukuna le siguió que su hija también perdiera la cabeza. Ya no pudo emitir ningún sonido. Esta vez, no fue solo la hija de Musan. El mismo corte también mató a la esposa de Musan, que se había girado al oír el grito. Musan no prestó atención a su hija ni a su esposa muertas. A través del segundo ataque de Sukuna, vislumbró vagamente la presencia de cortes invisibles. Y Sukuna, a través de ese único corte, había confirmado que el hombre que tenía delante era un demonio. Musan dejó caer el cadáver sin cabeza de su hija. En cuestión de momentos, todo se intensificó. Los gritos, las muertes inexplicables de una mujer y una niña. La calle cayó en el pánico. ¡Ah! Alguien ha muerto. Decapitado. En medio del caos de multitudes que gritaban y huían, solo Sukuna y Musan se mantuvieron firmes, enfrentándose. Sukuna observó a Musan con interés. Quería ver qué tenía de especial el rey demonio escondido entre los humanos, y si podía estar a la altura de sus expectativas. La expresión de Musan fluctuó mientras hablaba. No eres humano, y no eres demonio. ¿Qué demonios eres? En el momento en que la palabra demonios salió de su boca, Sukuna atacó de nuevo para darle una lección a esta criatura grosera. Esta vez, no apuntó a la cabeza. Apuntó a las piernas de Musan. Corregiría manualmente a Musan a la altura adecuada. Musan sintió el ataque entrante esta vez, pero la distancia era demasiado corta. No estaba acostumbrado a este tipo de pelea y no pudo esquivar. Un corte golpeó los muslos de Musan. El otro cayó por debajo de sus rodillas. La sangre salpicó. La carne y el hueso se separaron. Aunque Musan había levantado la guardia, sus piernas cortadas hicieron que todo su cuerpo cayera. Musan no estaba completamente desprevenido. Su regeneración se activó de inmediato, reconectando el tejido cortado. Pero el hecho de que lo hubieran puesto a la defensiva en un solo intercambio era innegable. Aún así, Musan se sintió realmente aliviado. Incluso si estos cortes invisibles eran molestos, no obstaculizaban su regeneración. Eso significaba que los ataques del hombre no podían amenazar realmente su vida.
Mientras Musan estaba distraído, Sukuna lo agarró por el cuello y preguntó con confusión. ¿Qué te pasa? El comportamiento de Musan era completamente diferente a lo que Sukuna esperaba. Pensó que el hombre se enfurecería por los ataques de sondeo y se lanzaría con todo. En cambio, además de ver la impresionante capacidad regenerativa de Musan, todo lo que Sukuna vio fue su rostro cambiando de expresiones mientras reflexionaba sobre algo. En realidad, Musan ya había empezado a pensar en retirarse. No sabía qué quería Sukuna ni qué otras habilidades podría tener. Y lo más importante, ¿por qué este misterioso hombre llevaba los pendientes de aquel hombre de hace tanto tiempo? Lo que Musan sentía más intensamente de Sukuna era un miedo desconocido. Le recordaba al miedo que había sentido cuando su cuerpo no podía regenerarse contra aquel hombre. En cuestión de segundos, las piernas de Musan se habían regenerado por completo. Pero Sukuna todavía no entendía por qué el hombre lo ignoraba. De cerca, Sukuna estaba seguro de que este hombre era más fuerte que todos los demonios que había visto hasta ahora, abrumadoramente más fuerte. Más fuerte que todos los demonios que había matado juntos. Entonces, ¿por qué no quería pelear? Oye. Sukuna apretó su agarre en el cuello de Musan. Decidió que si el hombre aún no respondía, lo haría pedazos y vería si podía ignorarlo entonces. Pero entonces se oyó un disparo. Sukuna sintió el dolor de una bala alojándose en su espalda. El alboroto había alertado a una patrulla de 3 hombres de la comisaría de Asakusa. Al ver 2 cuerpos en el suelo y el estado horrible de Musan, naturalmente asumieron que Sukuna, con la mano en la espada y estrangulando a Musan, era el responsable. Pero el disparo no fue intencionado. El joven oficial simplemente nunca había visto nada igual y, en estado de shock, apretó el gatillo accidentalmente. Y el disparo actuó como una señal. Musan, aún en el agarre de Sukuna, cambió de repente. Su carne y tejido se hincharon de forma antinatural. En ese momento, el cuerpo de Musan se expandió como un globo que se inflaba, hinchándose rápidamente desde el cuello donde Sukuna lo sujetaba. Aunque aún no sabía lo que Musan intentaba hacer, Sukuna no iba a consentírselo. Liberó el corte, destrozando instantáneamente la carne y el tejido hinchados. La sangre y los trozos finos de carne salpicaron por todas partes, como una lluvia localizada de vísceras. Esos jóvenes policías nunca habían visto nada igual. El más joven ya había perdido la cabeza y había huido aterrorizado. Los otros 2 levantaron sus armas, sin saber ya si el problema era Musan, Sukuna o ambos. Los pedazos dispersos se pegaron a los cuerpos de la gente común cercana, entrando en ellos por la boca, la nariz y otros orificios. Pero no todas las personas comunes contaminadas por la sangre de Musan se convirtieron en demonios. Un número considerable no podía soportar el poder. Sus cuerpos se hincharon y estallaron rápidamente, esparciendo la sangre de Musan una segunda vez. Este era el plan de Musan. Una versión mejorada de su antigua estrategia. Mientras se dividía para escapar, no desperdiciaría las partes descartadas. En cambio, las usaría para convertir por la fuerza a los humanos cercanos en demonios, obstaculizando los movimientos de Sukuna y ganando tiempo para huir. Las personas en la calle, tocadas por la lluvia de sangre dispersa, se convirtieron en demonios una tras otra. Pero solo aproximadamente la mitad de ellas se transformaron. La mayoría simplemente no podía soportar el poder de Musan. Sukuna sintió que el poder perteneciente al individuo de Musan se había dividido instantáneamente en innumerables fragmentos y se había dispersado. Incluso dudó por un momento, preguntándose si el llamado rey demonio era realmente tan frágil. Pero Sukuna descartó rápidamente el pensamiento. Sabía exactamente lo poderoso que era su ataque. No había forma de que hubiera logrado ese efecto. La única explicación razonable era que Musan había provocado ese resultado por sí mismo. Fue entonces cuando Sukuna recordó las reglas sobre los demonios. Las heridas fatales comunes no podían matarlos realmente. Como rey demonio, la vitalidad de Musan debería superar con creces la de cualquier demonio. Pero poder desintegrarse por completo de esta manera superaba las expectativas de Sukuna. Después de todo, por muy fuerte que fuera, Sukuna no podía sobrevivir siendo despedazado así. Y convertirse en 20 dedos como objetos malditos tenía más que ver con las reglas únicas de su mundo. Sukuna escaneó a los demonios recién nacidos que se precipitaron hacia él. Después de un largo momento, levantó ese gesto con la mano y murmuró: expansión de dominio. Santuario malevolente. Mientras la voz de Sukuna caía, el santuario se elevó desde el suelo. Las enormes bocas en sus 4 lados se abrieron de par en par, como lobos hambrientos que quisieran devorarlo todo.
Debajo de ese inquietante santuario había un montículo apilado con los huesos blancos de humanos y bestias por igual. La aparición del santuario atrajo las miradas de los demonios y supervivientes cercanos. Ninguno de ellos sabía lo que estaban a punto de enfrentar. ¿Qué haces ahí parada? Corre. Dijo un marido a su esposa, inquieto por su parada repentina. Pero mira, apareció un santuario allí antes de que la esposa pudiera terminar, los cuerpos de ambos se inclinaron y cayeron sin control. El oficial de policía que había estado apuntando con su arma se quedó paralizado al ver el extraño santuario. Su dedo en el gatillo se deslizó junto con todo su brazo. La sangre brotó del muñón. Un restaurante de 2 pisos se inclinó violentamente y luego se derrumbó sobre sí mismo. Escenas como esta se estaban reproduciendo simultáneamente en toda la calle. Y esto era solo el poder del primer corte. Nada mal. El alcance del dominio no parece verse afectado. ¡Guau! Junto a él, un demonio recién nacido con el cuerpo partido en dos se arrastraba furiosamente hacia su cuna. Como no se había transformado correctamente y carecía de talento, su regeneración era extremadamente lenta. Los intestinos y otros órganos se derramaban de su cintura mientras se arrastraba. Sukuna lo miró con desdén y liberó otro corte, matándolo al instante. Incluso Musan, que se había dividido en innumerables fragmentos y había huido al sistema de drenaje, quedó atónito por el poder del santuario malevolente. Podía sentir claramente que todos los demonios que había creado estaban siendo despedazados simultáneamente. Y no solo los demonios. Incluso los edificios circundantes fueron destruidos sin distinción. En unos segundos, todo lo que estaba en un radio de 200 metros centrado en su cuna había sido dañado por sus cortes. Su cuna podría haber reducido todo a polvo fino si hubiera querido. Simplemente no vio la necesidad para esta situación. En cuanto a Shibuya, los ataques de esa escala eran la única manera de lidiar con Mahoraga. Estos peces pequeños no merecían ese nivel de esfuerzo. Y sí, eso incluía a Musan, el que había creado a estos peces pequeños, que tampoco había ejercido tanta presión sobre su cuna. Aún así, su cuna no podía saber si este Musan era el verdadero o algún duplicado creado por su habilidad, razón por la cual había estado tan dispuesto a autodestruirse y huir. Pero una cosa era segura. Ese tipo se había atrevido a escapar justo delante de su cuna. La próxima vez que lo atrapara, lo masacraría. El dueño del puesto de fideos miró el polvo que se elevaba de la calle lejana debido al santuario malevolente y a las multitudes que huían aterrorizadas. Vio a los policías armados que corrían desde la comisaría hacia esa dirección. No pudo evitar decirle a Shinobu: «Señorita, termine y váyase rápido. Algo grande debe haber pasado allí». Bastante alboroto. Después de terminar de cenar, Shinobu había recuperado algo de energía. Pagó y consideró cómo acercarse a la escena. Con todos los policías movilizados, tenía que tener cuidado de no ser tratada como una sospechosa y complicar las cosas. Justo cuando Shinobu estaba pensando, la familiar figura de Sukuna apareció a su lado. Habló con calma. «Vámonos». Shinobu miró la caótica escena a lo lejos y guardó silencio un momento. Luego no pudo evitar preguntar: «¿Qué hiciste allí?» «Podría haberme encontrado con Musan», respondió Sukuna con indiferencia. «¿Qué?» Shinobu se quedó atónita. Desde su perspectiva, no había razón para que Sukuna le mintiera. Suprimiendo su shock, lo presionó con una pregunta respetuosa. «¿Es verdad? ¿Cómo sabe que se encontró con Musan Kibutsuji?» Sukuna no pareció molesto por sus preguntas. Estaba repasando los eventos en su propia cabeza mientras caminaba, frotándose la barbilla y pensando en su respuesta. Se podría decir que fue por el olor. Shinobu se quedó completamente desconcertada por esa respuesta. Si alguien más le hubiera dicho que podía identificar al rey demonio Musan Kibutsuji por el olfato, probablemente lo habría tomado como una broma. Pero era completamente diferente viniendo de su cuna. Eligió sus palabras con cuidado antes de hacer otra pregunta tentativa. ¿Es el olor a sangre de los demonios? Sukuna negó ligeramente con la cabeza. Era el olor distintivo de ese bastardo. Lo capté hace unos días. ¿Hace unos días? Shinobu trató de recordar lo que había pasado entonces. Eso parecía ser alrededor de la época en que Sukuna se había vuelto activo. Aunque ahora podía confirmar que no era un demonio, ¿podía haber alguna otra conexión entre él y Musan? Sukuna habló de nuevo. Esa habilidad de dispersar su propia carne y sangre para convertir a masas de personas comunes en demonios tiene que ser algo que solo Musan puede hacer, ¿verdad? ¿Dispersar carne y sangre para convertir a grandes cantidades de personas comunes en demonios? Repitió Shinobu, impactada. Solo ahora empezaba a vislumbrar un vago contorno de lo que acababa de suceder.
¿Estás diciendo que ya te enfrentaste a Musan Kibutsuji? Una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Mentiría si dijera que no quería saber quién era más fuerte, si Sukuna o Musan. Después de todo, Kyojuro Rengoku había apostado su propia vida en una promesa con Sukuna. Sukuna dudó brevemente ante esa pregunta. No realmente. Probablemente fue algo así como un clon suyo. Me vio e inmediatamente liberó su propia carne para convertir a humanos en demonios solo para retrasarme. Ni siquiera se le podría llamar pelea. Qué lástima que Sukuna aún no se diera cuenta de que lo que había cortado tan fácilmente era en realidad el cuerpo verdadero de Musan. ¿El clon de Musan Kibutsuji? Shinobu frunció el ceño ante esto. Si bien los artes de sangre demoníaca que creaban clones habían aparecido entre los demonios algunas veces antes, el cuerpo de cazadores de demonios no tenía actualmente información de que Musan poseyera tal habilidad. En otras palabras, desde el punto de vista de Shinobu, esta era información extremadamente crítica. Sí. Algo así. Shinobu examinó a Sukuna de arriba a abajo con seriedad. No encontró heridas visibles en él. Incluso su ropa estaba bastante limpia. ¿Musan no te hirió? ¿Que esa cosa me hiriera? Sukuna soltó una risa desdeñosa. El corazón de Shinobu dio un vuelco. Con cuidado, preguntó. Si ese es el caso, ¿mataste a Musan? No. Escapó. Pero la próxima vez lo mataré seguro. Shinobu podía sentir el genuino instinto asesino que Sukuna albergaba hacia Musan. Pero por ahora, no podía decir si eso era algo bueno o no. Mientras tanto, en otro rincón oscuro de Asakusa, Musan había usado los rastros de su sangre que aún permanecían en el propio cuerpo de Sukuna para confirmar una distancia segura antes de considerar que estaba a salvo. Los fragmentos restantes de su carne, que aún no habían sido consumidos o destruidos, comenzaron a reunirse rápidamente en esa dirección, recomponiéndose gradualmente en la forma conocida como Musan. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué demonios es ese tipo? Musan gruñó con furia explosiva, hablando con una boca que apenas se había regenerado. Para su suerte, este encuentro con Sukuna no había sido tan desastroso como enfrentarse a Yoriichi Tsujikuni en el pasado. Los cortes de Sukuna no podían suprimir su regeneración, por lo que matarlo no sería fácil. Esa era la razón por la que, tan pronto como había huido, casi había olvidado su miedo. Ahora mismo, la cabeza de Musan estaba llena de pensamientos de venganza contra Sukuna. Atribuyó su retirada esta vez a una simple falta de información sobre su enemigo. Incluso se arrepintió de no haber mantenido su cuerpo unido en aquel entonces, obligándose a soportar un tiempo de recuperación adicional ahora. Justo entonces, un oficial de policía armado que había estado buscando a Sukuna llegó a ese lugar. Retrocedió al ver el bulto de carne que se movía y se reformaba rápidamente. A pesar de su pánico, disparó un tiro a Musan por instinto. Pero un ataque así no tenía ninguna posibilidad de causar un daño real a Musan. A cambio, solo recibió la mirada furiosa y amplia de Musan. Los ojos de Musan parecían decir, ¿cómo se atreve una hormiga como tú? Al instante siguiente, una boca alargada y monstruosa se extendió desde su cuerpo aún no completamente recuperado, engullendo al oficial antes de que pudiera reaccionar. El disparo alertó naturalmente al compañero del oficial, otro policía asignado a la misma zona de búsqueda. Siguió el sonido y llegó justo a tiempo para presenciar cómo devoraban a su colega. ¿Un monstruo? No tuvo tiempo de reaccionar antes de convertirse en la segunda comida de Musan. Musan entonces emitió una convocatoria a todos los demonios. Por un lado, quería que reunieran comida para acelerar su recuperación. Por otro, necesitaba que recopilaran información sobre Sukuna. Aunque se decía a sí mismo que no era inferior a Sukuna y que la próxima vez lo encontraría y lo mataría, su mente seguía siendo bastante práctica. Tenía la intención de reunir información exhaustiva antes de actuar. Musan rugió entre dientes. Pagará esta humillación muchas veces. Sukuna y Musan habían abandonado a Asakusa, pero las consecuencias del incidente continuaron extendiéndose. La escena que dejó el santuario malevolente de Sukuna era demasiado surrealista para la gente de esta época. Un área circular de varios cientos metros de radio, con todo lo que había dentro tallado en fragmentos. Esto era mucho más aterrador que los simples rumores sobre demonios. Incluso el gobierno había movilizado al ejército para investigar. Una fuerza de casi 5.000 soldados y policías había comenzado a buscar en las áreas circundantes a personas sospechosas.
Debido a esta reacción en cadena, Shinobu y Sukuna se vieron obligados a cambiar sus planes y dirigirse directamente a un puesto secreto del cuerpo de cazadores de demonios para reunirse con Kagaya Ubuyashiki. Por supuesto, la razón por la que Sukuna alteró su itinerario no tenía nada que ver con los cordones militares o policiales. No importaba cuántos soldados de ese tipo aparecieran, para Sukuna sería simplemente un desmembramiento adicional. El argumento real que se usó para convencerlo fue este. Debido al aumento de la actividad gubernamental, los demonios estaban operando de manera más encubierta, y algunos incluso suspendían sus acciones por completo. Si continuaba cazando demonios según el plan original, probablemente perdería la mayor parte de su tiempo solo rastreándolos, sin mencionar los posibles conflictos con la policía militar que solo lo retrasarían más. Para cuando Sukuna llegó a la finca Ubuyashiki bajo la guía de Shinobu, habían pasado varios días. Antes de eso, Shinobu ya había informado a Kagaya Ubuyashiki con antelación mediante un cuervo Kasugai. Ubuyashiki también había convocado una reunión de los pilares antes de la llegada de Sukuna, explicando específicamente que tenía la intención de honrar la decisión moribunda de Kyojuro Rengoku. Deseaba comunicarse con Sukuna y establecer una relación de cooperación en lugar de hostilidad. Los pilares mostraron expresiones variadas, cada uno albergando sus propios pensamientos sobre la decisión de su líder. Pero esta era la voluntad de su maestro, y al final, optaron por aceptarla. Aunque creían entender qué tipo de ser estaban a punto de enfrentar, aún no sabían cuán equivocados estaban. Pero eso era natural. Los humanos no pueden imaginar lo que está más allá de su comprensión. Al mediodía del día siguiente, bajo el sol abrasador, Sukuna entró con despreocupación en la finca Ubuyashiki con Shinobu guiándolo. Miró los edificios sencillos que le transmitían cierta sensación de antigüedad. Comparados con ellos, Sukuna seguía prefiriendo el Japón del futuro. Era mucho más conveniente. En el camino hacia la ubicación del cabeza de familia, ocasionalmente se cruzaba con miembros de los Kakushi y del cuerpo de cazadores de demonios. Todos habían recibido órdenes de evitar a Shinobu y al ser que la acompañaba tanto como fuera posible. Aún así, sus reacciones al ver la apariencia de Sukuna fueron de puro terror. Si no hubieran sido informados de antemano, podrían haber gritado en el acto. Para ellos, Sukuna era un demonio que caminaba libremente bajo el sol. Era un ser capaz de rechazar por completo su cosmovisión. Era una prueba que podía anular todo aquello por lo que habían trabajado en sus vidas. Si Shinobu no hubiera intervenido de inmediato para alejar a estas personas, Sukuna podría haberlos matado a todos solo por diversión antes de llegar a Ubuyashiki. En el momento en que entró en el patio, Sukuna vio a 6 personas en fila. Podía sentirlo. Incluso la mujer entre los 6 irradiaba una sensación diferente a los demás que había encontrado en el camino. Debían ser los otros pilares del cuerpo de cazadores de demonios de los que Shinobu le había hablado. Mientras Sukuna los evaluaba, los 6 pilares lo observaban a él. Al mirar a Sukuna, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de total arrogancia, lo que más les impactó fueron sus segundos pares de ojos. Les resultaba difícil imaginar que alguien que no fuera un demonio pudiera poseer tal apariencia. Un ser que caminaba de día y sin embargo era un demonio realmente existía. Sukuna recorrió con la mirada a los pilares y le dijo a Shinobu, ¿dónde está ese maestro tuyo? No vine a ver a estos mocosos, ¿verdad? Shinobu explicó rápidamente y con respeto a Sukuna. Por favor, espere un momento. El cuerpo de mi maestro no se encuentra bien. Los pilares observaron este intercambio, y sutiles cambios aparecieron en sus rostros. Todos podían sentir la deferencia en el tono de Shinobu. Aunque no querían creer que tal posibilidad existiera, no pudieron evitar que la palabra traición surgiera en sus mentes. Lo que aún no podían entender era que el comportamiento de Shinobu en realidad nacía de la lealtad al cuerpo de cazadores de demonios. Después de todo, este era el hombre que había matado a 2 pilares. Pero como Sukuna había llegado como invitado de Kagaya Ubuyashiki, incluso los pilares se contuvieron. Entonces se oyó la voz de una niña desde dentro de la casa. Se acerca el maestro. Los 6 pilares, junto con Shinobu al lado de Sukuna, se arrodillaron todos con respeto para recibir a Kagaya Ubuyashiki, que salió lentamente de la casa apoyado en una niña. Sukuna observó a Kagaya Ubuyashiki con interés. Ese cuerpo quebrado y devastado era, a los ojos de Sukuna, esencialmente indistinguible del de un muerto. Y lo que era ridículo era que los fuertes espadachines de este mundo consideraran a ese hombre como su maestro. Verdaderamente, no importa el mundo ni la época, a estos justicieros que se creen con la razón siempre les encanta recibir órdenes de los débiles. Le recordó a cierto hechicero de la era moderna que había muerto por su mano.
Recordando esto, Sukuna sonrió sin razón aparente. «Qué parecido. Maestro», dijo Shinobu con respeto. «Bienvenida de vuelta, Shinobu». Y así que este es Ryomen Sukuna. Cuando Ubuyashiki comenzó a saludar a Sukuna, fue inmediatamente interrumpido por la voz de Sukuna. «Arrodíllate». ¿Qué? Kagaya Ubuyashiki parpadeó, sin entender lo que quería decir Sukuna. Sukuna simplemente repitió con frialdad. «Dije que te arrodilles». Como Ubuyashiki estaba dentro de la casa, se encontraba naturalmente en un terreno más elevado que Sukuna en el patio. El hecho de que Sukuna no lo hubiera decapitado ya era una pequeña misericordia nacida de la comprensión de que este hombre podía comandar a estos espadachines, y que hablar con él le ahorraría a Sukuna un tiempo considerable. Sanemichi Nasugawa ya lo había oído explicar que Shinobu traería de vuelta al que había matado a Hiyuto Mioka y Kyojuro Rengoku. No lo entendía, pero si esa era la decisión de su maestro, la aceptaría. Pero en el momento en que presenció lo que sucedía ante sus ojos, ya no pudo reprimir su ira. Golpeó el suelo con el puño, con las venas hinchadas en la frente, y desenvainó su espada Nichirin con un rugido. «Bastardo, ¿sabes con quién estás hablando?». Pero lo que lo sorprendió al momento siguiente no fue el poder de Sukuna. Ni siquiera llegó a Sukuna. Shinobu, con una espada rota, bloqueó su camino. «¿Qué crees que estás haciendo?». Sanemichi Nasugawa miró a Shinobu y exigió con dureza. Shinobu no explicó mucho. Simplemente instó a Sanemichi Nasugawa con seriedad. «Detente, Shinasugawa-san». Podía entender cómo se sentía Sanemi. Si esto hubiera ocurrido unos días antes, probablemente habría reaccionado de la misma manera. Pero después de presenciar el poder abrumador de Sukuna, había aceptado la realidad. Entendía que o te sometías a Sukuna o morías. Cualquier otra cosa significaba la muerte. Pero, ¿cómo podía Shinobu, armada solo con una espada rota, contener a un furioso Sanemichi Nasugawa? Eres tú quien ha perdido la cabeza. Primera forma. Cortador de torbellino de polvo. Sanemichi Nasugawa apartó a Shinobu y cargó contra Sukuna.